Supercrack Estrella presenta. Podría ocurrir otra extinción masiva como la de hace aproximadamente 250 millones de años. Poco se sabe de esta noticia, que pasó de puntillas por el año 2017, aunque el titular era otro. Decía, descubiertas 600 nuevas filtraciones de metano en el Ártico. Al final del artículo, casi escondido, aparece el título del video, como algo que podría ocurrir si la temperatura del mar Ártico continúa subiendo. Para saber a qué nos enfrentamos, vamos a saber primero qué fue esa extinción masiva como la de hace aproximadamente 250 millones de años. La extinción masiva fue una extinción masiva ocurrida hace aproximadamente y define el límite entre los períodos Pérmico y Triásico. Ha sido la mayor extinción ocurrida en la Tierra en los últimos 500 millones de años. En ella desaparecieron aproximadamente el 95% de las especies marinas, y el 70% de las especies de vertebrados terrestres. Vamos, que no es ninguna tontería. Con tan poca biodiversidad resultante, la vida tardó mucho tiempo en recuperarse. Numerosas ramas evolutivas del árbol de la vida fueron cercenadas, dejando muy pocos representantes disponibles para repoblar el planeta. Durante largo tiempo la Tierra solo fue un páramo desértico dominado por los hongos. Las causas de la hecatombe biológica aún son desconocidas para la ciencia. Compiten varias hipótesis: un volcanismo extremo, un impacto de un asteroide de gran tamaño, la explosión de una supernova cercana y la liberación de ingentes cantidades de gases de invernadero atrapadas en los fondos oceánicos en forma de hidratos de metano. El problema dista mucho de estar cerrado, pero conociendo la gran resistencia de la vida en la Tierra, para producir semejante nivel de destrucción las especies debieron haberse visto atacadas desde varios frentes. Por ello, actualmente se cree en la posibilidad de una confluencia de factores que convergieron en el tiempo para producir el que, con gran diferencia, fue el evento de extinción y destrucción sobre la biosfera más devastador que la Tierra haya conocido. ¿Y por qué podría ocurrir otra vez algo parecido? En el 2017, descubiertas 600 nuevas filtraciones de metano en el Ártico. Pueden explotar por efecto del calentamiento global y provocar una catástrofe, advierten los científicos. Científicos noruegos han descubierto más de 600 filtraciones de metano en el mar de Barents, procedentes de centenares de cráteres que tienen hasta 1 kilómetro de diámetro y 30 metros de profundidad. Algunas de sus llamaradas llegan casi a la superficie del mar. Estos cráteres, situados a 390 metros de profundidad, pueden explotar por el calentamiento del océano, liberar toneladas de metano a la atmósfera y precipitar el calentamiento global. Un grupo de oceanógrafos ha descubierto unos montículos gigantescos en el fondo del mar de Barents, en el Ártico ruso, y creen que en un futuro próximo podrían explotar y liberar enormes cantidades de gas metano al océano y la atmósfera, según el trabajo que han publicado en la revista PNAS. El equipo, encabezado por el profesor Pavel Serov, de la Universidad de Tromsø, Noruega, descubrió en el fondo marino varios montículos de grandes dimensiones con un contenido inusualmente alto de metano. Las observaciones del hallazgo han demostrado que el gas se filtra lentamente desde el subsuelo a través de grietas en el fondo marino y, si alguna vez el nivel del mar descendiera, los montículos podrían explotar, emitiendo enormes cantidades de gas desde las capas superficiales del fondo marino. Centenares de cráteres a lo largo de los fondos del mar de Barents, en el océano Ártico, algunos de los cuales tienen 1 kilómetro de diámetro y 30 metros de profundidad, y que están a punto de explotar, han sido descubiertos por un equipo de científicos noruegos, que cuentan el hallazgo en un artículo publicado en PNAS. Aunque algunos de estos cráteres ya eran conocidos desde los años 90, las nuevas tecnologías han permitido al equipo noruego conocer con mucha más precisión sus dimensiones y características, así como las emisiones de metano que están lanzando a la superficie. Lo que han descubierto estas nuevas observaciones es que los cráteres muestran unas protuberancias llenas de metano que se desprenden del centro de cada montículo. Son más de 600 filtraciones que dispersan en el agua y en la atmósfera importantes cantidades de metano, según los investigadores. El metano se está filtrando lentamente desde el subsuelo a través de grietas en el fondo marino, pero debido al cambio climático y al aumento de la temperatura marina, los montículos podrían explotar, emitiendo enormes cantidades de metano desde el fondo marino del mar de Barents, advierten los científicos.
El temor de los científicos es que estos montículos puedan transformarse en cráteres, parecidos a otros descubiertos anteriormente en otras regiones del Ártico con un contenido inusualmente alto de metano. El mar de Barents es uno de los sitios de filtración de metano más activos que los investigadores han identificado en el océano Ártico, llegando algunas de sus llamaradas casi a la superficie del mar, señalan en su artículo. Los hidratos de metano son estables a temperaturas bajas y presiones altas. La presión que ejerce una capa de agua de 390 metros sobre el fondo del mar todavía es suficiente para que no exploten, dicen los científicos. Sin embargo, si el nivel del agua se redujera en tan solo 20 metros, la presión sería insuficiente para contener los depósitos de metano. Un pequeño cambio en la temperatura del océano, algo que ya está ocurriendo, podría alterar este equilibrio y causar la explosión de estos montículos helados, un desastre cuyas consecuencias son impredecibles. Hay que tener en cuenta al respecto que el Ártico se está calentando 2 veces más rápido que el resto del planeta. Los hidratos de metano son estables a temperaturas bajas y presiones altas. La presión que ejerce una capa de agua de 390 metros sobre el fondo del mar todavía es suficiente para que no exploten, comentó Serov al portal Vesti. Sin embargo, si el nivel del agua se redujera en tan solo 20 metros, la presión sería insuficiente para contener los depósitos de metano. El calentamiento del océano podría alterar este equilibrio y causar la explosión de estos montículos helados, un desastre cuyas consecuencias los científicos ni siquiera pueden predecir. Antecedente histórico. A finales del siglo XX, los científicos ya encontraron en el fondo del océano Ártico cráteres formados del mismo modo. Son unas estructuras de varios cientos de metros de diámetro y decenas de metros de profundidad que aparecieron hace 12.000 años a causa de explosiones como las que se temen ahora. Como resultado de ello, enormes cantidades de metano fueron liberadas al océano y a la atmósfera, provocando profundos cambios en el ambiente y en la atmósfera. Tal como explicamos en otro artículo, el metano es un potente gas de efecto invernadero. Su impacto sobre el calentamiento climático es de 25 a 30 veces más importante que el del dióxido de carbono, el temido CO2. Está presente en grandes cantidades en los subsuelos oceánicos del Ártico y, debido a las variaciones climáticas, se escapa hacia la superficie y a continuación a la atmósfera. Si el metano se liberara de sus actuales depósitos como consecuencia del calentamiento global, provocaría una alteración del medio ambiente de los océanos y de la atmósfera de la Tierra similar a la que originó una extinción masiva hace aproximadamente 250 millones de años, o similar también al brusco cambio climático que marcó el fin del Paleoceno y el inicio del Eoceno, hace 55,8 millones de años. El máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, llamado también máximo térmico del Eoceno inicial, o máximo térmico del Paleoceno superior, fue un brusco cambio climático que marcó el fin del Paleoceno y el inicio del Eoceno, hace 55,8 millones de años. Se trata de uno de los períodos de cambio climático más significativos de la era cenozoica, que alteró repentinamente la circulación oceánica y atmosférica, provocando la extinción de multitud de géneros de foraminíferos bentónicos, y causando grandes cambios en los mamíferos terrestres, que marcaron la aparición de los linajes actuales. En apenas 20.000 años, la temperatura media terrestre aumentó en 6 grados, con un correspondiente aumento del nivel del mar, así como un calentamiento de los océanos. A pesar de que el calentamiento pudo desencadenarse por multitud de causas, se cree que las principales fueron la fuerte actividad volcánica y la emisión de gas metano que se encontraba almacenado en los clatratos de los sedimentos oceánicos, y que pudieron intensificar el calentamiento al liberar a la atmósfera grandes cantidades de carbono empobrecido en el isótopo carbono 13. Además, las concentraciones atmosféricas de CO2 aumentaron de forma significativa, perturbando su ciclo y causando la elevación de la lisoclina, y una escasez de oxígeno en las profundidades oceánicas que, a la postre, provocó la mayoría de las extinciones marinas. Teniendo en cuenta las incertidumbres en la datación radiométrica, el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno tuvo lugar entre 55,8 y 55,0 millones de años antes de nuestra era. Duró aproximadamente 20.000 años, y vino precedido de un período más amplio de 6 millones de años de calentamiento global gradual que se inició a mediados del Paleoceno, y llegó a su máxima expresión en el denominado óptimo climático del Eoceno varios millones de años después del P. Sin embargo, durante este período, existieron también varios eventos de enfriamiento, como el evento Elmo, en Eocene Thermal Maximum 2.
Durante los primeros 1000 años del MP, se estima que fueron liberadas en los océanos y en la atmósfera entre 1500 y 2000 gigatoneladas de carbono, tasa de emisión 4 veces menor que la emitida en 2005 por la actividad humana. Debido al escaso hielo, el nivel del mar ascendió significativamente debido al incremento de la temperatura. Prueba de ello es el desplazamiento de los palinomorfos, partículas del tamaño de un grano de polen, del océano Ártico, que reflejan una disminución de la materia orgánica terrestre en comparación con la materia orgánica marina. En el 2017 batimetría de un sector del mar de Barents, donde se distinguen los cráteres del fondo que están empezando a liberar gas metano. Aquí está una gran amenaza por todo lo ya expuesto con el metano que puede ser liberado y cómo afectaría al clima de la Tierra, pero no es el único misterio que se encuentra en este lugar bajo el mar de Noruega. En el año 2013 se descubrió un número noveno de 1000 metros de largo, se encuentra en el fondo del mar de Barents, Noruega. Investigadores del fondo marino han descubierto varias formas extrañas en el fondo del mar de Barents, al norte de Noruega. Una de las formas es un gran noveno de 1000 metros de largo, 60 metros de ancho y 8 metros de profundidad en el lecho marino. Vimos corazones, formas semejantes a animales o caracteres arábigos y firmas ilegibles, dijo Ane Odnestal del proyecto Mareano. El signo más evidente es probablemente la principal 9. También encontraron la forma de una enorme punta de flecha, casi la mitad tan grande como el sur de Noruega. Tenga en cuenta también las vías. Odnestal tenía hace 2 años, cuando el gobierno puso el dinero destinado a la exploración de los fondos marinos, nunca pensaron que iban a ver algo raro como esas formas. Esperábamos que el suelo sería relativamente plana. El suelo fue mapeado con la ayuda de pulsos de sonido. La distancia a la superficie se determina midiendo el retardo entre la transmisión de un pulso y la recepción de un reflejo de que el tiempo de pulso. La cresta de arriba es más de 170 metros de ancho y 6 metros de altura. No está claro cómo se ha formado la cordillera. Pero además hay una amenaza de que la temperatura del mar de Noruega suba, con el peligro que eso supone para ese metano que podría ser liberado, y esta vez no tiene que ver con el cambio climático, de esa subida de temperaturas, sino con un barco nazi hundido durante la Segunda Guerra Mundial. Un submarino nazi descrito como un Chernóbil submarino va a ser hundido en la arena para evitar que los químicos letales se filtren en el mar y en el lecho circundante. Los restos del submarino alemán contienen 1800 botes de mercurio tóxico que se están filtrando en el Mar del Norte al lado de Bergen, en Noruega. A principios de 1945, el U-864 nazi partió para Japón, pero fue alcanzado por un torpedo británico. Es considerada la primera vez que un submarino hunde a otro bajo el agua. Desde entonces, el U-864 ha permanecido a unos 150 metros bajo la superficie. Alrededor de 4 kilogramos de mercurio al año se ha derramado en el agua, lo que ha impedido la navegación y la pesca en la zona debido a la toxicidad. La fuga causó altos niveles de contaminación en el bacalao y cangrejo comestible alrededor del naufragio. Ahora, el gobierno noruego planea sellar cerca de 44.515 metros cuadrados del lecho marino bajo unos 12 metros de arena y escombros, para poner fin a la fuga de mercurio. No obstante, los ambientalistas afirman que esta medida no será suficiente. Temen que el naufragio, descrito como un Chernóbil bajo el mar, todavía podría filtrar mercurio, con más de 60 toneladas de filtraciones en las próximas décadas. Incluso en cantidades bajas, el mercurio representa un peligro para las personas que comen pescado contaminado. El U-864 era la vanguardia de la Operación César, con la que los alemanes intentaban reforzar a sus aliados japoneses. Abandonó Kiel el 5 de diciembre de 1944, pero su casco resultó dañado y el capitán buscó refugio en las costas de Noruega. Allí, el HMS Venturer británico le disparó 4 torpedos, hundiendo el U-864 y matando a todos los 73 miembros de la tripulación. La operación de entierro del submarino, que podrá costar hasta $33 millones, comenzará el próximo año y finalizará en 2020. Pero como podéis ver es una amenaza desde mi punto de vista supercrack estrella de primer orden, hay que mantener esas aguas frías, y esto nos afecta a todos. En fin, todo esto es una investigación que seguramente será muy complicado de ver en otros medios. Pero esto parece una amenaza muy real y peligrosa expuesta aquí en este video. Supongo que todo depende de cuánto es necesario que suba la temperatura del mar de Noruega, algo que no he podido encontrar, pero si el nivel del agua se redujera en tan solo 20 metros, la presión sería insuficiente para contener los depósitos de metano.
Y eso sería muy pero que muy malo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.